Dios es la fuente de vida, por José Manuel Saucedo Valenciano. Isaías 41:17 dice la palabra de Dios: los afligidos y menesterosos buscan las aguas, y no las hay. Seca está de sed su lengua. Yo Jehová los oiré. Yo, el Dios de Israel, no los desampararé. En las alturas abriré ríos y fuentes en medio de los valles. Abriré en el desierto estanques de aguas y manantiales de aguas en la tierra seca. Daré en el desierto cedros, acacias, arrayanes y olivos. Pondré en la soledad cipreses, pinos y bojes juntamente, para que vean y conozcan, y adviertan y entiendan todos que la mano de Jehová hace esto, y que el Santo de Israel lo creó. El pasaje nos habla en primer lugar de la necesidad que tiene la humanidad en este tiempo de crisis. Habla de escasez de agua, un periodo de sequía que estaba agobiando a la gente. En un pueblo que era agricultor y ganadero, esto pegaba muy fuerte económicamente hablando. Había una depresión en la gente, había sequía por todas partes, los montes estaban en crisis, los árboles secos, el desierto era agobiante, la soledad era deprimente también. Dice el texto bíblico que había afligidos y menesterosos, gente sobre la que pesaba más esta situación y que pegaba mucho en sus emociones, pegaba mucho en sus finanzas, pero también espiritualmente tenían una crisis. Había en todos los sentidos menester, había mucha necesidad. El problema era que la gente hacía búsqueda intensa de agua, pedían, buscaban por agua, pero no había. La sequía estaba por todas partes, era una crisis omnipresente. El texto habla de una carencia de este recurso vital y habla de una sed permanente que la gente no podía saciar. La crisis era mayúscula. Pero el texto bíblico luego nos habla de la intervención de Dios en la necesidad humana, porque hay una palabra de Dios donde Él promete intervenir para solucionar los problemas que está atravesando su pueblo y para bendecir a través de esta intervención a la humanidad. La primera parte de la promesa dice: yo los oiré. De parte de Dios se promete escuchar la oración. La gente buscaba, trabajaba, se esforzaba, pero estaba dejando de orar en medio de las crisis. Y en medio de las crisis, lo más importante es clamar a Dios, es redoblar los esfuerzos de oración, es no dejar de buscar a Dios y de implorar su gracia, su favor y su bendición. Porque la primera parte de la promesa es importante porque tenemos la seguridad de que Dios va a escuchar nuestra oración y que nos va a responder positivamente, que nos va a ayudar a superar las crisis. Enseguida Dios promete amparar a su pueblo. La frase dice: no los desampararé. Quiere decir, estaré con ellos, que va a extender el manto de protección, que nos va a brindar su cobertura, su paz, su bendición. La oración del pueblo va a ser respondida por un Dios que ampara, que protege, que cubre, que alivia. Su presencia va a ser un aliciente, un aliento fuerte para seguir adelante y para no dejarse vencer por las adversidades. Después de darnos Dios la promesa de su intervención, nos habla de las respuestas que Dios va a dar en la situación específica de la necesidad humana. La gente tiene sequía, tiene necesidad económica, tiene sed, y Dios responde precisamente de acuerdo a la necesidad. ¿Qué es lo que se necesita? Aguas. Y miren las promesas de Dios. Dice: abriré ríos en las alturas, en las montañas. Pero dice también: abriré fuentes en los valles, las partes bajas. Abriré estanques en el desierto y abriré manantiales en la tierra seca. Fuentes de agua inagotables de parte de Dios, que se van a descubrir, que van a brotar, que van a fluir como respuesta de Dios a la necesidad de la gente. Aquí habla de un agua en abundancia que apaga la sed, que sacia la necesidad
de la gente, que va a reproducir bendición y va a hacer que todos los entornos cobren vida. En las montañas va a haber toda clase de árboles, en los valles se van a llenar de vida vegetal, la gente va a tener provisión, los animales, los pueblos van a tener el recurso vital hasta saciarse, porque la bendición de Dios será inagotable y esto va a traer prosperidad, paz, abundancia, bendición de parte de Dios, una promesa maravillosa que va a resultar en un encuentro con el poder de Dios. El desierto va a producir. Dice que en la soledad, en la tierra seca, se van a levantar árboles gigantescos, cedros, pinos, acacias, todo tipo de vegetales, arrayanes, olivos, bojes. Es decir, una vegetación hermosa, abundante, floreciente, que demuestra que el ser humano nunca estuvo solo, pero que necesitaba clamar a Dios, buscar a Dios, y cuando vino la respuesta de Dios, entonces se suplieron las necesidades de forma maravillosa y especial. Y finalmente el texto nos habla de los resultados de la intervención de Dios en la necesidad humana. Dice el texto bíblico que la gente verá, para que vean, dice Dios. Dice que la gente conocerá, para que conozcan, dice la palabra. La gente va a advertir, para que adviertan, es decir, tengan discernimiento. Y finalmente dice que la gente va a entender, o sea, una inteligencia superior. Porque la crisis te hace ver la necesidad y la respuesta a las crisis de parte del pueblo en oración y en clamor a Dios te hace ver la gloria de Dios. Te lleva a ver las cosas mucho más allá de lo que el pensamiento atribulado te deja, de lo que la mente acongojada o el corazón afligido te lo permiten. La oración hace que la mano de Dios responda y la respuesta de Dios hace que tengamos entendimiento, visión, inteligencia, sabiduría y que tengamos una experiencia maravillosa que vivir y que compartir con el poder de Dios. El poder de Dios actuando en nosotros y el poder de Dios actuando a través de nosotros para bendecir nuestros entornos. La oración del pueblo moverá la mano de Dios para respondernos. Y la operación de Dios en nuestros medios va a producir un testimonio que toda la gente va a poder advertir a través de él, que la mano de Jehová está con nosotros, que su poder está obrando, que Dios es el creador de todas las cosas y es el que nos sustenta. Nos conviene clamar a Dios con todo el corazón. Nos conviene no dejarnos nosotros aplastar por las crisis, sino levantarnos sobre ellas en el nombre del Señor y seguir clamando al Señor y orando con todo fervor, con la esperanza de que la respuesta de Dios no se va a tardar. Pronto va a pasar el tiempo de crisis y va a venir el tiempo de abundancia, de bendición, de prosperidad y de paz, porque no estamos solos. La mano de Dios está con nosotros.